amenaza, se les intimida, se les atemoriza, se les da de palos, etc. Es costumbre de padres de familia y maestros, atemorizar al niño y al joven, con el propósito de que estudie. Por lo común se les dice a niños y jóvenes, que si no estudian, tendrán que pedir limosna, vagar hambrientos por las calles, ejercer trabajos muy humildes, como limpiar calzado, cargar fardos, vender periódicos, trabajar en el arado, etcétera, etcétera, etcétera. Como si el trabajo fuese delito. En el fondo, tras de todas estas palabras de padres y maestros, existe miedo por el hijo, y búsqueda de seguridad para el hijo. Lo grave de todo esto que estamos diciendo, es que el niño y el joven, se acomplejan, se llenan de temor, y más tarde en la vida práctica, son sujetos llenos de miedo. Los padres de familia y maestros, que tienen el mal gusto de asustar a los niños y niñas, a los jóvenes y señoritas, en forma inconsciente, los están encaminando por el camino del delito, pues como ya dijimos, todo delito tiene su origen en el miedo, y la búsqueda de seguridad. Hoy en día, el miedo y la búsqueda de seguridad, han convertido al planeta Tierra, en un espantoso infierno. Todo el mundo teme. Todo el mundo quiere seguridades. En otros tiempos, se podía viajar libremente, ahora las fronteras están llenas de guardias armados, se exigen pasaportes y certificados de toda especie, para tener derecho a pasar de un país a otro. Todo esto es el resultado del miedo, y búsqueda de seguridad. Se teme al que viaja, se teme al que llega, y se busca seguridad en pasaportes y papeles de toda especie. Los maestros y maestras de escuela, colegios, universidades, deben comprender el horror de todo esto, y cooperar para el bien del mundo, sabiendo educar a las nuevas generaciones, enseñándoles el camino del valor auténtico. Es urgente enseñarle a las nuevas generaciones, a no temer, y a no buscar seguridades en nada, ni en nadie. Es indispensable que todo individuo, aprenda a confiar más en sí mismo. El miedo y la búsqueda de seguridad, son terribles debilidades, que convirtieron la vida en un espantoso infierno. Por doquier abundan los cobardes, los miedosos, los débiles que andan siempre en busca de seguridad. Se teme a la vida, se teme a la muerte, se teme al qué dirán, al dice que se dice, a perder la posición social, la posición política, el prestigio, el dinero, la bonita casa, la bonita mujer, el buen marido, el empleo, el negocio, el monopolio, los muebles, el carro, etcétera, etcétera, etcétera. A todo se teme, abundan por todas partes los cobardes, los miedosos, los débiles, mas nadie se cree a sí mismo cobarde, todos presumen de fuertes, valerosos, etc. En todas las clases sociales existen millares, y millones de intereses que se teme perder, y por ello, todo el mundo busca seguridades, que a fuerza de hacerse cada vez más, y más complejas, hacen de hecho la vida cada vez más complicada, cada vez más difícil, cada vez más amarga, cruel y despiadada. Todas las murmuraciones, todas las calumnias, intrigas, etc., tienen su origen en el miedo y búsqueda de seguridad. Para no perder la fortuna, la posición, el poder, el prestigio, se propagan calumnias, chismografías, se asesina, se paga para que se asesine en secreto, etc. Los poderosos de la tierra, se dan hasta el lujo de tener asesinos a sueldo, y muy bien pagados, con el propósito asqueante de eliminar, a todo aquel que amenace eclipsarles. Ellos aman el poder por el poder mismo, y se lo aseguran a base de dinero, y mucha sangre. Los periódicos, constantemente están dando noticias de muchos casos de suicidio. Muchos creen que el que se suicida, es valeroso, pero realmente quien se suicida, es un cobarde que le tiene miedo a la vida, y que busca seguridad en los brazos descarnados de la muerte. Algunos héroes de guerra, fueron conocidos como personas débiles y cobardes, mas cuando se vieron cara a cara con la muerte, su terror fue tan espantoso, que se tornaron en terribles fieras, buscando seguridad para su vida, haciendo un esfuerzo supremo contra la muerte. Entonces se les declaró héroes. El miedo suele confundirse con el valor. Quien se suicida, parece muy valeroso, quien carga pistola, parece muy valeroso, mas en realidad, los suicidas y los pistoleros, son muy cobardes. Quien no le tiene miedo a la vida, no se suicida. Quien no tiene miedo a nadie, no carga pistola al cinto.
Es urgente que los maestros y maestras de escuela, le enseñen al ciudadano, en forma clara y precisa, lo que es valor de verdad, y lo que es miedo. El miedo y la búsqueda de seguridad, han convertido el mundo en un espantoso infierno. Capítulo 7. La ambición. La ambición tiene varias causas, y una de ellas, es eso que se llama miedo. El humilde muchacho que en los parques de las lujosas ciudades, limpia el calzado de los orgullosos caballeros, podría convertirse en ladrón, si llegase a sentir miedo a la pobreza, miedo a sí mismo, miedo a su futuro. La humilde modistilla que trabaja en el fastuoso almacén del potentado, podría convertirse en ladrona, o prostituta, de la noche a la mañana, si llegase a sentirle miedo al futuro, miedo a la vida, miedo a la vejez, miedo a sí misma, etc. El elegante mesero del restaurante de lujo, o del gran hotel, podría convertirse en un gángster, en un asaltante de bancos, o en un ladrón muy fino, si por desgracia llegase a sentir miedo de sí mismo, de su humilde posición de mesero, de su propio porvenir, etc. El insignificante insecto, ambiciona ser elegante. El pobre empleado demostrador que atiende a la clientela, y que con paciencia nos muestra la corbata, la camisa, los zapatos, haciendo muchas reverencias, y sonriendo con fingida mansedumbre, ambiciona algo más, porque tiene miedo, mucho miedo, miedo a la miseria, miedo a su futuro sombrío, miedo a la vejez, etc. La ambición es polifacética. La ambición tiene cara de santo y cara de diablo, cara de hombre y cara de mujer, cara de interés y cara de desinterés, cara de virtuoso y cara de pecador. Existe ambición, en aquel que quiere casarse, y en aquel viejo solterón empedernido, que aborrece el matrimonio. Existe ambición, en el que desea con locura infinita, ser alguien, figurar, trepar, y existe ambición, en aquel que se hace anacoreta, que no desea nada de este mundo, porque su única ambición es alcanzar el cielo, liberarse, etc. Existen ambiciones terrenales, y ambiciones espirituales. A veces la ambición, usa la máscara del desinterés y del sacrificio. Quien no ambiciona este mundo ruin y miserable, ambiciona el otro, y quien no ambiciona dinero, ambiciona poderes psíquicos. Al yo, al mí mismo, al sí mismo, le encanta esconder la ambición, meterla en los recovecos más secretos de la mente, y dice luego, yo no ambiciono nada, yo amo a mis semejantes, yo trabajo desinteresadamente por el bien de todos los seres humanos. El político zorro, y que se las sabe todas, asombra a veces a las multitudes con sus obras, aparentemente desinteresadas, mas cuando abandona el empleo, es apenas normal que salga de su país, con unos cuantos millones de dólares. La ambición disfrazada con la máscara del desinterés, suele engañar a las gentes más astutas. Existen en el mundo, muchas gentes que solo ambicionan, no ser ambiciosas. Son muchas las gentes que renuncian a todas las pompas y vanidades del mundo, porque solo ambicionan su propia autoperfección íntima. El penitente que camina de rodillas hasta el templo, y que se flagela lleno de fe, no ambiciona aparentemente nada, y hasta se da el lujo de dar, sin quitar nada a nadie, pero es claro que ambiciona el milagro, la curación, la salud para sí mismo, o para algún familiar, o bien, la salvación eterna. Nosotros admiramos a los hombres y mujeres, verdaderamente religiosos, pero lamentamos, que no amen a su religión con todo desinterés. Las santas religiones, las sublimes sectas, órdenes, sociedades espirituales, etc., merecen nuestro amor desinteresado. Es muy raro encontrar en este mundo, alguna persona que ame su religión, su escuela, su secta, etc., desinteresadamente. Eso es lamentable. Todo el mundo está lleno de ambiciones. Hitler se lanzó a la guerra por ambición. Todas las guerras tienen su origen en el miedo y la ambición. Todos los problemas más graves de la vida, tienen su origen en la ambición. Todo el mundo vive en lucha contra todo el mundo, debido a la ambición, unos contra otros, y todos contra todos.
Toda persona en la vida ambiciona ser algo, y la gente de cierta edad, maestros, padres de familia, tutores, etc., estimulan a los niños, a las niñas, a las señoritas, a los jóvenes, etc., a seguir por el camino horrendo de la ambición. Los mayores les dicen a los alumnos y alumnas, tienes que ser algo en la vida, volverte rico, casarte con gente millonaria, ser poderoso, etc., etc. Las generaciones viejas, horribles, feas, anticuadas, quieren que las nuevas generaciones sean también ambiciosas, feas y horribles como ellos. Lo más grave de todo esto es que la gente nueva se deja marear y también se deja conducir por ese camino horrible de la ambición. Los maestros y maestras deben enseñarle a los alumnos y alumnas que ningún trabajo honrado merece desprecio. Es absurdo mirar con desprecio al chofer del taxi, al empleado de mostrador, al campesino, al limpiador de calzado, etc. Todo trabajo humilde es bello. Todo trabajo humilde es necesario en la vida social. No todos nacimos para ingenieros, gobernadores, presidentes, doctores, abogados, etc. En el conglomerado social, se necesitan todos los trabajos, todos los oficios, ningún trabajo honrado puede jamás ser despreciable. En la vida práctica, cada ser humano sirve para algo, y lo importante es saber para qué sirve cada cual. Es deber de los maestros y maestras, descubrir la vocación de cada estudiante, y orientarle en ese sentido. Aquel que trabaje en la vida de acuerdo con su vocación, trabajará con amor verdadero, y sin ambición. El amor debe reemplazar a la ambición. La vocación es aquello que realmente nos gusta, aquella profesión que con alegría desempeñamos, porque es lo que nos agrada, lo que amamos. En la vida moderna, por desgracia, las gentes trabajan a disgusto y por ambición, porque ejercen trabajos que no coinciden con su vocación. Cuando uno trabaja en lo que le gusta, en su vocación verdadera, lo hace con amor, porque ama su vocación, porque sus actitudes para la vida son precisamente las de su vocación. Ese precisamente es el trabajo de los maestros. Saber orientar a sus alumnos y alumnas, descubrir sus aptitudes, orientarles por el camino de su auténtica vocación. Capítulo 8. El amor. Desde los mismos bancos de la escuela, los alumnos y alumnas deben comprender en forma íntegra eso que se llama amor. El miedo y la dependencia suelen confundirse con el amor, mas no son amor. Los alumnos y alumnas dependen de sus padres y maestros, y es claro que les respetan y temen a la vez. Los niños y niñas, los jóvenes y señoritas, dependen de sus padres para aquello del vestido, la comida, el dinero, el albergue, etc., y a todas luces resulta claro que se sienten protegidos, saben que dependen de sus padres, y por ello les respetan y hasta les temen, pero eso no es amor. Para muestra de lo que estamos diciendo, podemos verificar con entera exactitud, que todo niño o niña, joven o señorita, le tiene más confianza a sus amiguitos, o amiguitas de la escuela, que a sus mismos padres. Realmente los niños, niñas, jóvenes y señoritas, hablan con sus compañeritos y compañeritas, cosas íntimas que jamás en la vida, hablarían con sus mismos padres. Eso nos está demostrando, que no hay confianza verdadera entre hijos y padres, que no hay verdadero amor. Se hace urgente comprender, que existe una diferencia radical entre el amor, y eso que es respeto, temor, dependencia, miedo. Es urgente saber respetar a nuestros padres y maestros, pero no confundir el respeto con el amor. El respeto y el amor, deben estar íntimamente unidos, mas no debemos confundir al uno con el otro. Los padres temen por sus hijos, desean para ellos lo mejor, una buena profesión, un buen matrimonio, protección, etc., y confunden a ese temor con el verdadero amor. Se hace necesario comprender, que sin amor verdadero, es imposible que los padres y maestros puedan guiar a las nuevas generaciones sabiamente, aun cuando haya muy buenas intenciones. El camino que conduce al abismo, está empedrado con muy buenas intenciones. Vemos el caso mundialmente conocido de los rebeldes sin causa. Esta es una epidemia mental, que se ha propagado por el mundo entero.
Multitud de niños bien, dizque muy amados por sus padres, muy mimados, muy queridos, asaltan transeúntes indefensos, golpean y violan mujeres, roban, apedrean, andan en pandilla causando daño por todas partes, le faltan al respeto a los maestros y padres de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Los rebeldes sin causa